buenas tardes a todos otra vez. Me da mucho gusto que nos encontremos nuevamente en esta nueva versión de la Escuela Superior de Cine. Hoy tenemos de invitado a Everardo González. Everardo es un viejo amigo, viejo alumno de alguna manera también. Y bueno, básicamente creo que para empezar, Everardo, lo interesante sería que nos cuentes un poco en qué momento de tu vida estabas y cómo fue que iniciaste esta aventura de la canción del pulque. La volví a ver en estos días y lo que me pasó es, tuve una sonrisa en la boca de principio a fin. Esa fue como mi nueva aproximación, lo cual me dio mucho gusto. Entonces, te doy la palabra. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en esta tarde. No, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, estaba yo en el CCC, en la Escuela de Cine, realmente muy confundido. Era una época difícil, era quizás el inicio del cine digital, era la transición, justo tú estabas preproduciendo Pachito Rex o estarías ya filmándola, me parece, por esas épocas. Ajá. Era un momento de mucha discusión de hacia dónde iba el cine. Y también era una época complicada porque estaba muy cerrado el espacio de producción para el cine. Eran muy pocas las personas que filmaban, se hacían, si no me recuerdo, unas 10 películas al año. Ya les contará Carlos mañana cómo fue complejo convencer a las autoridades para que respaldaran Japón, pero bueno, era una cerrazón absoluta, pues, lo que existía en el mercado cinematográfico, en la oferta de hacer películas. Me acuerdo que las opciones pues era la publicidad o el videoclip. Entonces, no había mucho camino, o al menos yo lo sentía así. Y pues primero, un poquito antes de hacer la canción del pulque, se convirtió en mi tesis, pero inició siendo un ejercicio de documental de 7 Ejercicio minutos. documental. Para mí fue como muy revelador un evento que organizaba Juan Paco Rusti, que siempre me pareció muy vanguardista, que era el de escenario de cine documental, en donde se invitaban películas y algunos directores o productores que hacían esto que se conoció después como el documental de creación. O bueno, lo llamaban así desde los 80, pero ¿qué era esto del documental de creación? Digamos que era como un inicio de lo que sería después Ambulante, DocsMX, etcétera. Era una muestra bienal que organizaban en el CCC, que para mí fue muy reveladora a partir de una película que se llama El estado de los perros de Peter Brossens, una película que se filmó en Mongolia, y a mí me impactó mucho darme cuenta que el documental no necesariamente era el estigma que cargaba, que era esta idea del espacio informativo del audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, yo venía más bien como con la intención, yo había llegado al CCC pues, un poco por accidente. Mi vocación en ese momento estaba más cercano al periodismo y a la investigación social. Para mí es un momento muy loco estar en ese momento en una época de mucha descontrol, de mucha confusión para mí. Fabián la debe recordar bastante bien. Bastante bien. Y yo caí en un anexo por 3 años. Y ahí fue cuando, en un ejercicio de Ademir Kenovic, que no era ni siquiera todavía para documental, era un ejercicio de No, retrato de espacio, que sí, Ademir ficción. soportaba mucho en el espacio. Pues yo me acordé mucho de una pulquería en la que iba los jueves, iba con un equipo de trabajadores de Canal 11 y me pareció que era una buena oportunidad solo contar el espacio. Hice una pequeña pieza de 7 minutos, un ejercicio muy modesto
Y recuerdo mucho que Ademir me impulsó. Ademir fue mi maestro en muchos sentidos. Él junto con Janusz Polom, que fueron dos pilares, yo creo que para mi carrera. Después se sumaron muchos otros, claro, pero cuando uno está empezando, ese impulso es muy importante. Y Ademir me dijo, ¿por qué no la creces? Me acompañó a la pulquería y ahí se echó un pulque conmigo. Y llegó mi etapa de documental y comencé, afortunadamente, pertenecía yo a la estructura del CCC como estudiante, se permitía un periodo de investigación más o menos largo. Y yo realmente me dediqué un poco a sentarme y a observar. Y creo que ese fue el primer acercamiento que yo tuve con el documental, el de la observación. Y ahí de alguna manera fui descubriendo el método o la metodología que he aplicado en otros lados. No diría la fórmula porque se ha ido cambiando, pero sí por lo menos me di cuenta que era relevante una metodología cuando se filmaba la realidad, así como la narrativa, la dramaturgia lo es para otras disciplinas, o la óptica para otras, o bueno, la teoría del montaje para otros. Para mí era importante el método de investigación social. Y me dediqué durante casi un año a observar a la gente, a que me conocieran, a conocerlos, sin darme mucha cuenta de que lo que estaba era casteando a los personajes de una película posible, porque acuérdate que no era, ni siquiera tenía intenciones de ser un largometraje ni una pieza de mi carrera, no tenía ninguna intención de eso. Lo que sí ya había más o menos definido es que se iba a convertir en mi tesis del CCC. Y pues creo que ahí me fui dando cuenta que había un peso muy importante en el personaje, entonces había que conocer a la gente. También me di cuenta que era muy importante conocer los códigos de comunicación con el resto para que existiera diálogo y naturalidad frente a la cámara. Y quizá descubría lo que para el mundo de la ficción era muy, muy simple, pero para en el documental se hablaba mucho, que era esa construcción de la verdad a partir del montaje, a partir de la unión de tiempos y espacios atemporales, pero que en la unión de una secuencia regalaban la posibilidad de creer que lo que se veía ocurría en simultaneidad, ¿no? Y eso para mí fue fue lo más revelador quizás del proceso de hacer la canción del pulque. Es decir, de saber que se podía depender del montaje para construir eso que es la verdad en la pantalla. De manera muy intuitiva, yo pienso que fue un proceso muy intuitivo, por supuesto que he ido, en el oficio he ido más o menos entendiendo algunas de las cosas que se hicieron por intuición, que ya tenían, por supuesto, historia detrás y que no estaba yo descubriendo el hilo negro, sino descubriendo mi propio camino. Claro. Y la película, bueno, pues se hizo mi tesis. Caí muy bien en las pruebas de la Celco, que fue la impresora que habían llevado, De acuerdo. con la intención de empezar a imprimir también Pachito Rex. Ajá. Pero nos dieron, Pedro de la Garza y Hugo nos dio como opción de experimentar la Celco con nuestro trabajo. Y entonces, pues se vino un momento interesante porque pues era una película que se había levantado todo en digital y después había tenido un Globo para 35. Y entonces también eso arrebató el cine de las que eran solamente las familias fílmicas del país, porque así se filmaba en México, ¿no? Eran como ciertas familias las únicas que podían hacer películas. Y bueno, yo hice la película con una cámara muy pequeña, se pudo imprimir gracias a la Celco que se había comprado ahí. Fue un momento muy, ¿cómo diría yo? Muy fortuito, muy afortunado, más fortuito, muy afortunado porque fue el momento en que se instaló la THX, la sala de mezcla del CCC, se compró la Celco, un momento me parece muy relevante, decisiones muy acertadas de Hugo Rodríguez, Ángeles Castro y tú estabas como coordinador académico, porque fue el primer espacio en donde realmente se empezó a experimentar con la digitalización del cine. El CCC fue un puntal de eso, ¿no? Mándaro, me acuerdo que era como medio asesor
Varicam de Panasonic, estaban los ingenieros, era un momento como de mucha revolución tecnológica, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta es que también permitía mucho la revolución del lenguaje, porque se podía trabajar con equipos pequeños, un poco como lo que ocurrió con el nacimiento del cine directo a partir de la reducción de las cámaras de Super 8 o de Super 16 o de 16 milímetros. Yo creo que un poco le pasó a Sony. Yo terminé la película y, pues bueno, tenía una tesis. No sabía muy bien si era una ópera prima o qué era, solo sabía que había terminado una tesis. Fue un proceso muy agradable, me acuerdo que pues era un momento en el que el Avid era muy caro, entonces había que ir a los espacios de edición para poder editar. Entonces me acuerdo que Lupita Miranda estaba editando ahí Relatos desde el Encierro, Marcela Arteaga estaba editando Recuerdos, y entonces era muy, estaban imprimiendo en las madrugadas Pachito Rex, y entonces era un momento en donde en las madrugadas nos enseñábamos cortes, nos dábamos como asesorías, jugábamos PlayStation, FIFA. Era como muy agradable todo el proceso. Yo tuve la fortuna de arrancar con Juan Manuel Figueroa como editor, que para mí es un gran, gran editor, que tenía muy buen sentido del humor de barrio, entendía muy bien. Él vivía en Tacubaya, era vecino de la pulquería La Pirata y toda su vida había crecido en una familia de ferreteros en Tacubaya. Entonces entendía muy bien el sentido del humor de los barrios y fue muy, muy, pues sí, hizo aportaciones muy, muy interesantes para lo que terminó siendo la película, pero también para entender juntos esto de lo que hablaba, de cómo construíamos. No tenía argumento, no tenía ninguna estructura planteada, no tenía más que el seguimiento de un par de personajes, pero pues recordarás que tampoco es que era muy relevante entonces hablar del documental. Pues yo me acuerdo todavía Hugo Rodríguez que me decía que cuando duraba menos de 10 minutos le avisaran, ¿no? Para que la revisaran, que revisaran el corte. Ese era un poco el sentir entonces del documental, ¿no? No estaba mucho en el radar de nadie. Y pues también por eso creo que fue tan libre. Había tan pocas expectativas depositadas en una película que la libertad era absoluta. No había ni siquiera intención de hacer una carrera en el cine, por lo menos en el documental en ese momento. Lo que sí recuerdo es que a mí me reveló o me hizo sentir en mi ambiente, en mi estado más cómodo, que era el trabajo de la investigación social con la narrativa cinematográfica. O sea, me permitía hacer lo que me gusta, que es hablar con la gente, viajar, meterme en los lugares y estar con una cámara. Y bueno, pues todo se pudo aprovechar también todo lo que sí había aprendido más o menos de narrativa o de dramaturgia, pues, ¿no? Y claro, también me regaló a un gran colaborador que lo fue por muchos años más, que fue Juan Manuel Fierro. Y bueno, varios. Si uno ve el roller de créditos de la canción del Pulque, hay un montón. Carlos Rossini hacía sonido, trabajó Matías Barberis hacía sonido directo, Rogelio Villanueva, que murió, pobre Roger, hizo el diseño sonoro. Mark Welber hizo una cámara cuando estaba recién llegado. Bueno, es Martín Boeje, hacía unas entrevistas. Como que está muy curioso ese roller de créditos después de ver la brillante trayectoria que tuvieron muchos de ellos, ¿no? Pero en esa época estábamos jugando, ¿verdad? Estábamos jugando a hacer un documental. Alguien me doró la píldora que valía la pena que se inscribiera en lo que entonces era la muestra de cine iberoamericano en Guadalajara, de cine mexicano en Guadalajara, cuando una época en donde no existían los festivales de cine en México. Era la muestra de cine mexicano en Guadalajara. La directora recuerdo que era Kenia Márquez. Y me convencieron de enviarla. Por supuesto que fue rechazada y yo siempre fui muy, muy rijoso y metí unas cartas y me quejé que cómo era posible, realmente sin saber muy bien por qué lo estaba haciendo, simplemente quería que se viera la película. Y dijeron, bueno, dale tiempo, dale espacio al rijoso, que entre. Me acuerdo que en ese año iba Recuerdos de Marcela Arteaga, La Pasión de María Elena de Mercedes Moncada, una de Juan Carlos Martín que era
el retrato de Gabriel Orozco, si no me equivoco, Sí. y La canción del pulque. Y resulta que ese año todos los premios del cine mexicano fueron para los documentales que acabo de mencionar. Así Y es. eso fue un escándalo en Guadalajara, ¿no? Ujú. Recuerdo que estaba Japón, creo que Carlos había llevado a Japón, ahí estrenó Japón también. Fue un escándalo, los productores se indignaron porque cómo era posible que estas películas de bajo presupuesto, con cámaras de formatos pequeños, había una rebatinga fuerte todavía entre qué era mejor, el digital o el Claro. fílmico, ¿no? Como si hubiera discusión, ¿no? No había discusión, simplemente es lo que existía y lo que existe hoy, ¿no? Era como lo que iba a pasar. Y hubo una como gran discusión, pero para mí fue muy sorprendente de repente ver que la película le había interesado a otros. Eso fue como algo pues muy agradable, muy motivante, ¿no? Saber que la película le podía interesar a otros. Y yo creo que ahí fue el inicio de algo muy interesante para el documental. Ese año de Guadalajara fue algo muy interesante para el documental mexicano, porque eso que ocurrió en esa muestra, que después, un año después, se convirtió en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, le dio un foco importantísimo al documentalismo mexicano. Un año después nació Morelia como un festival de documental y cortometraje. Después empezaron los inicios de lo que sería DocsMX y DocDF en su momento, y nos convocaron a la primera reunión para empezar este proyecto que era ambulante, después de que Eugenio había proyectado en el primer Morelia, junto con Rigoberto Perezcano y yo, que había hecho Rigoberto 15 años en Sachila, en Ajá. Morelia, las películas, ¿no? Y comenzó un momento, me parece que muy interesante y muy emocionante, porque era pura colaboración. Era un momento en el que se conjugaron productores, directores, promotores de cine, críticos, a darle impulso a eso que iba a ser el documental, ¿verdad? Ujú. Claro, era algo que tenía ya eco en todo el mundo por la propia digitalización del cine, ¿no? Y porque además comenzó esta nueva ola del neorrealismo también, ¿no? Exacto. Entonces comenzó una integración muy interesante entre la ficción y el documental, las maneras de hacer una, las formas de hacer el otro, nos empezamos a conocer como generación entre cineastas, nos empezaron a mirar, gracias a los festivales de cine, nos empezó a mirar el mundo y las obras empezaron a caminar. Así fue más o menos. De algo que empezó como un ejercicio de 7 minutos, pues fue el detonante para que hoy todavía yo esté en montaje o en preproducción, más bien en argumentación de un proyecto que espero esté terminado el siguiente año. O sea que funcionó ese ejercicio de 7 minutos, le debo la vida a 7 minutos, ¿no? Si no, ya andaría correteado con los reporteros, cabrón. Ese era mi destino. Dime, y digamos, ¿cómo fue el proceso de edición de una película que no tenía en el fondo argumento, que no tenía estructura? Ujú. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue tu relación con Juan Manuel, que fue el que estaba ahí Ajá. lidiando corte a corte? Mira, lo primero que intentamos fue secuenciar lo que tenía potencial de ser secuencia. Ajá, construir pequeñas secuencias que no tenían interconexión para nada, que es algo con lo que he repetido durante estos años. Y después el problema venía cómo estructurarlo, hacia dónde se iba a llevar la historia, pero ahí es en donde jugó a mi favor el haber estado anexado durante 3 años en un centro de alcohólicos y adictos, porque la estructura completa tenía que ver con la degradación del adicto. Entonces, hablando con Juan, después de oír mucha gente que yo conocía que se había degradado mucho, me di cuenta que, bueno, eso podía ser porque la película misma hablaba de la degradación de una cultura, pero también de la degradación del ser humano, ¿va? Y la extinción de una planta. Bueno, no se extinguió, pero entonces se hablaba que se iba a extinguir, Sí, ¿no? sí, que se iba a extinguir. Así es. Entonces,
pues eso que yo escuchaba o que yo veía, lo empezaba a traducir como en una especie de progresión emocional, que es la que más o menos repliqué después en La Libertad del Diablo, muchos, muchos años después. Y entonces toda la primera estructura lo que trataba de contar era eso, cómo ocurría psicológicamente la degradación del ser humano cuando se era adicto. Finalmente era una película de borrachos. Sí, sí, Ujú. claramente. Entonces, claramente, exacto. Y luego otra cosa que ya comenzó a jugar era, pues sí, ya tratar de contar lo que era mi propia historia familiar o mi historia de vida, ¿no? Entonces me di cuenta que la planta misma podía contar la llegada de mi familia a la Ciudad de México. Mi familia es de un pueblo de Jalisco, gente que tuvo que emigrar durante las grandes depresiones del campo hacia la ciudad. Y la planta misma es una planta que llega a la Ciudad de México migrando. Ujú. Después recordaba mucho, por ejemplo, la historia de mi abuela, que abrió una casa en la villa donde vivían mis padres, mi padre y mis tíos, que se volvió como el refugio de todos los salteños que llegaban de Jalisco a la Ciudad de México como a pedir asilo, entonces se volvió un refugio, pero seguía teniendo los mismos modos de vida de un pueblo jalisciense. Ujú. Y la pulquería en sí mismo es un tinacal Hueco. traído a la Ciudad de México. Y después, claro, venían muchas de mis preocupaciones. Y yo decía, bueno, cuando se desaparezca esto es que no se desaparece la cultura. A mí lo que más me preocupaba es que se desaparecía la oportunidad, la posibilidad de ocio de un sector social muy golpeado socialmente, muy marginado, que era pues el que hoy anda en las calles en plena contingencia, ¿va? En pleno confinamiento. Arrenderos, prostitutas, patrulleros, repartidores de periódicos, repartidores de motocicleta, pues lavacoches, todo el universo que sigue soportando la sociedad en los hombros, pues iba a perder este espacio. Entonces, ahí comenzamos a armar ciertas secuencias que, sin ser explícitas, contaran eso. Donde intentamos ser más, por lo menos más literales en esto, era con la lírica de la música, Ujú. que era también, pues finalmente era la primera película, Fabián, el primer ejercicio de película. Yo quería hacer algo con la música que oía de niño, o sea, me acordaba mucho de cuando en mi familia se jugaba mucho baraja, entonces los niños nos dormíamos abajo de la mesa donde los tíos jugaban, y lo que sonaba era Ramón Ayala, Los Cadetes de Linares, Vicente Fernández, todo eso que está como en el Mm. soundtrack, en el score de la canción del Pulque, pues era eso, ¿no? Entonces era un medio homenaje a mi historia familiar, a de cómo había llegado acá y con qué había llegado a la Ciudad de México, una especie de exorcismo de pasar tantos años encerrado viviendo viviendo de las donaciones de ropa y la verdad, la necesidad por hacer una película veniendo de una escuela de cine. Este, todo eso jugó un poco para que Juan tuviera una posibilidad de estructura. Yo arranqué con transcripciones, que es algo que sigo usando mucho hoy, porque transcribía todo lo que tenía en testimonio, me di cuenta cómo la palabra ayudaba mucho a hilvanar la historia, eh, y cómo podía ayudar a articular cierto discurso. Y eso se volvió la primera columna vertebral. Yo traté de contar a partir de las voces de las personas esa degradación. Y después era como una especie de esqueleto. Y después había que nutrirla de secuencias y después había que darle sentido a esas secuencias y hasta el final meterlas en ritmo. Creo que también fue una gran lección eso, ¿no? Normalmente se piensa que, o bueno, creo que es un error que se comete muy frecuentemente en documental, que es querer buscar un primer corte muy inteligente y lleno de forma. Yo creo que eso pierde al editor y al director cuando tienes un material que solo está contado por el azar. Al revés, yo traté de que tuviera solidez en estructura y luego ir por la forma. Procuro que No. normalmente eso ocurra. Me da a mí un poco más de certezas y le permite al editor, ya dirá Paloma, con quien estoy trabajando, si es verdad o no, pero le permite un poco más
más tierra firme, ¿verdad? Es demasiado fangoso trabajar un documental en montaje, ahí en 1000 opciones. Bueno, tú sabes cómo es el proceso, pues, ¿no? Pero es así, es muy incierto todo. Y así fue el trabajo con Juan, que después replicamos en Los Ladrones Viejos y luego en El Cielo Abierto, que son las 3 películas que yo hice con Juan Manuel. Que él montó. Muy bien, y Ujú. digamos, tú dijiste de alguna manera que todo el proceso de trabajo, ¿no? Que aplicaste de alguna manera intuitivamente en esta película, de alguna manera lo perfeccionaste o lo concientizaste. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué No, significa eso prácticamente? Digamos, estoy tratando, ¿no?, de desmenuzar. no, eso, por ejemplo, hoy procuro que los proyectos, o sea, hoy como que tengo mucho más claro con esa misma historia del documental que viene lleno de estigmas el documental en general. O sea, ¿qué significa? Entonces, pues con muchos estigmas, viene como un género aburrido, muchos Ajá. siguen cuestionando si es o no si es cine o no lo es. Este carga muchas cosas en contra. Entonces, me di cuenta que en esos años, al menos, por supuesto que ha evolucionado mucho el documental y también su manera de ser visto o apreciado y reconocido, pues, pero que no podía depender absolutamente del azar, que necesitaba cierta solidez, también para que fuera financiable, para que fuera producible, porque también eso es muy difícil, querer hacer una carrera de esto sin ofrecerle certezas a un productor desde el inicio, es muy complicado. Entonces traté, a partir de eso intuitivo, que las Ujú. películas por lo menos tuvieran 3 soportes que tenían que ver o con el mundo que se retrataba, o con el personaje que lo contaba, y más complejo, con la trama que podía encontrarse. Entonces, esas 3 cosas que yo descubrí en el proceso de hacer la canción del pulque, pues yo diría que se fueron sofisticando un poco porque me acercaron mucho más a los géneros narrativos, a los géneros dramáticos, desde otra mirada. Entonces, me empecé a interesar un poco más si aquello que yo veía en la realidad tenía o no ciertos coqueteos con la tragedia, por ejemplo, o con la comedia, o con la pieza, o con el melodrama, con los géneros dramáticos. Un poco poética a la inversa, ¿verdad? Ujú. O más bien como un poco los orígenes de la poética. Pues la poética nace por lo que ocurre en la vida, ¿verdad? Y un poco era así, tratar de ver qué es lo que ocurrió en la vida. Por ejemplo, El Cielo Abierto, pues una película que está muy soportada en la tragedia, como género, no por su condición de vida, Claro. o por el personaje en sí mismo. Pues bueno, a veces entender los géneros dramáticos ayuda en un mundo tan fangoso como lo es el documental, porque, pues a diferencia de la ficción, aunque ésta sea improvisada, pues siempre hay posibilidad de una segunda toma. Aquí no, aquí no necesariamente, cuando lo que buscas es la frescura de ese primer guiño o de esa primera emoción. Por supuesto que hay muchas maneras de hacer documental, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. A mí me gusta mucho eso que captar como a la Cartier-Bresson, ¿verdad? Como ese momentito que solo está ocurriendo en ese instante y no buscar que se repita. O sea, para mí es muy valioso cuando tengo el primer momento de reflexión de alguien registrado en una cámara, ¿no? Entonces, como eso es lo que a mí me interesa del registro de la realidad, me di cuenta que necesitaba del soporte de la dramaturgia, porque me ayudaba a mí a estructurar y a contar de mejor manera, y por otro lado, rompía un poco con ese estigma del documental, que tenía que ser meramente informativo, pues, eh, o meramente abstracto. A mí me interesó el documental narrativo, eso es lo que me interesaba. Lo demás me parece muy bien, pero no es lo que yo Sí, sí, buscaba, claro. pues, ¿no? Entonces,
Pues eso de alguna manera me ha dado, si no es que lo he concientizado, que por supuesto que sí, me ha dado mucho más oficio, me ha dado mucha más confianza, porque siempre llega este momento en que no sabes muy bien si lo que estás haciendo funciona o no funciona, si será una película o no. Pero a mí me ha permitido por lo menos tener mucha más confianza en mi trabajo y podérselo transmitir a un equipo que siente solidez también del otro, aunque esté perdido, ¿no? No Ujú, importa. Y entonces, pues bueno, eso pues para mí ha sido como una búsqueda. Por ejemplo, algo que me interesa mucho es la trama. No siempre hay trama o posibilidades de construcción de trama, pero cuando la hay, pues yo la tomo. Por ejemplo, El cielo abierto, que es una película que a mí me comisionaron, me contrataron sobre los inicios de la guerra civil en El Salvador y el sí, asesinato de Romero, pues ya tenía una historia policíaca detrás. Era el asesinato de alguien, ujú. pero sobre todo el asesinato de alguien que sabía que iba a ser asesinato. Y cuando uno empieza a ver la realidad así, es que ya empieza a mamar. Cuando ya no es la historia del gran derecho humanista ni el gran defensor del oprimido, ni la voz de los sin voz, como dicen en Centroamérica, sino la historia de un hombre que será asesinado y que tiene plena conciencia de que será asesinado, empieza a construirse el drama. Y lo mismo, por ejemplo, Cuates de Australia, la historia de un éxodo, de un pueblo que se vacía por sequías, su retorno con las lluvias permite hablar sobre los ciclos de la vida y también sobre los cierres de una historia, ¿no? Entonces, no todas las películas lo permiten, ni todos los proyectos, pero cuando existe, yo procuro agarrarme de ahí, pues, ¿no? No Ok, vienen como por la inventiva, vienen por lo que se encuentra. ajá. Yo siempre, a ver, tú corrígeme a ver si estás de acuerdo. Yo siempre digo que la ficción, cuando llega a ese momento de verdad, es que funciona realmente y te hace sentir. Y en el documental es un poco así, pero al revés. Cuando el documental se acerca a la ficción, es que realmente uno entra en el juego. ¿Qué opinas? Si entiendes el juego que te Bueno, planteo. hay obras y obras, ¿no? Sí, Claro sí, que sí. sí, claro que sí. Hay obras y obras, ¿no? Y, por ejemplo, yo pienso mucho siempre en el trabajo de Coutinho. Eduardo Ujú, Coutinho es alguien que no usa muchos artificios. Básicamente su cine está construido a partir de testimonios y talking heads, pero tiene una capacidad de involucrar al espectador con lo que sucede en la pantalla que es pues, realmente de un gran cineasta, aunque no tenga muchos artificios en su construcción, pues, ¿no? Entonces, sí, sí, por supuesto que hay obras que así son. sí funcionan. No creo que tenga que ser una condición, pero pasa un poco lo mismo hoy con la pintura o con la fotografía, ¿no? Nos llama mucho la pintura que parece fotografía y la fotografía que parece pintura, ¿va? Exacto, exacto. Yo creo que lo interesante es cómo se apropia uno de las formas narrativas de la ficción para construirlas con material de lo real. Un poco supongo que ocurre con el cine de ficción que toma de lo real, ¿no? Aquí es a la inversa. Por Exacto. eso cuando yo sigo pensando que esa manera es la verdadera hibridez del cine documental. O sea, no necesariamente hay hibridación en alguien que se interpreta a sí mismo, porque eso lo hace cualquiera frente a una cámara. Yo hoy mismo me estoy interpretando, ¿verdad? Porque están ustedes. Entonces, Claro. eso le ocurre a todo mundo. A mí lo que me parece interesante es ubicar cuáles de las estructuras dramáticas de la ficción o de la poética son replicables en lo que sucede en lo real. Entonces, pues es como construir a partir de retazos, de lo que sí se tiene. El cine documental es muy concreto, aunque va tomando discursos más abstractos en el montaje, se parte de muchos concretos. Por eso me gusta el trabajo del editor que sí te ayuda a ver qué película filmaste y no qué película querías filmar. Y algo que me gusta mucho del trabajo con el editor es que pues construye todo su vínculo emocional con el material a partir de lo que edita, porque no tiene memoria del rodaje o experiencias de vida con el proceso de filmar una película, ¿no? O esa. Por supuesto debe haber excepciones, ¿no? Pero eso me parece muy interesante, cómo el editor
Eso es algo que, por ejemplo, hace muy bien Valentina Leduc. Cómo construye al personaje a partir de su atracción por él o su repulsión. Y entonces, pues eso es muy atractivo porque le da un sentido completamente distinto a eso que es el registro de lo real, lo reinterpreta. Y ahí es en donde para mí está la verdadera hibridación del arte, ¿va? O del cine, por lo tanto. Muy bien. Creo que ayer nos pasó que nos extendimos y hubo muy pocas preguntas porque no hubo tiempo. Entonces, ¿qué te parece si abrimos una sesión de preguntas? Tenemos un auditorio bastante grande. Entonces, Elo, ¿tú nos indicas o indicas quién quiere comenzar con una pregunta para Everardo? Sí, nadie. Fiona. Yo quiero. No, pero ese por el chat, Alan. Oh, Sí. gracias. Okay. Va Fiona, luego Miguel y luego Mariana. Ok, empecemos con estas tres y luego vamos por rondas de tres, ¿les parece bien? Sí. Bueno, hola, gracias por estar aquí. Disfruté mucho la película. Mi pregunta iba más en línea sobre una secuencia que tienes, como estás intercalando como a la señora, hablando de, pues, un poco como los abusos que ha vivido, y toda esta onda, y al mismo tiempo estamos viendo eh, al señor como hablando como, no sé si mal, pero un poco mostrando su machismo. Y al mismo tiempo también tenemos al campesino que está platicando sobre su matrimonio. Fue un poco como que me quedé así como con la cuestión de, ¿pero por qué los está intercalando? Como, ¿qué me quiere decir? Sí, esa es como mi pregunta. Bueno, no, o sea, además que hablan duro, hablan fuerte, pues no son suavecitos, ¿no? No, bueno, yo quería una secuencia que contara cómo está construida toda nuestra, bueno, cómo está construida nuestra idea del amor en este país. Siempre es a partir de la confrontación y de estas relaciones de amor-odio, que bueno, como decía al principio, tiene mucho que ver con la lírica de este país, ¿no? Con la música, con lo que se canta. Pero, por Sí. supuesto que pues está construida a partir de la violencia. Nuestras relaciones afectivas tienen todo un soporte sobre violento. Vamos, tu generación le tocó una época en la que afortunadamente se está discutiendo eso, ¿no? En ese momento no se discutía. De hecho, a mí algo que me interesaba mucho de lo que pasaba con esas secuencias es que la gente se reía y después le daba culpa de haberse reído de lo que acababa de escuchar, ¿no? Porque en el fondo todos nos sentimos identificados con lo que ahí se dice, pero nos damos cuenta que está mal identificarnos con lo que ahí se dice, ¿no? Y eso también es un juego atractivo con el cine, ¿no? Tocó una escena que teníamos mucha duda, Juan Manuel y yo, si dejaron, ¿no? Que es cuando le avientan un trapazo a Gisela en la cara. Le avientan un trapo en la cara, que para mí es una escena muy, muy, muy violenta, muy misógina, y que provocaba risas como si fuera un pastelazo, ¿me explico? Y entonces nos daba mucho pudor mantenerla o no, pero cuando la pusimos por primera vez y vimos que alguien soltó una carcajada y después se arrepintió de haberse reído, dijimos hay que dejarla, ¿no? O sea, sí vale la pena. Si te soy franco, todavía es una escena que a mí me cuesta mucho trabajo ver. Me sigo con la duda de si debíamos dejar el plano tan largo o no. A veces sí, ¿no? Pero como siempre tuve la duda, nunca se va a ir, ¿no? Pasa un poco como La Libertad del Diablo, en donde yo tengo a un sicario pidiendo perdón. Pues son posiciones complicadas, pues, ¿no? Pero lo que intenta la secuencia es contar eso, como
pues como nuestra idea del amor no es tan romántica como a veces pensamos, ¿no? Realmente está muy soportada en la violencia. Acuérdate que un poco lo que habla la película, como lo quería decir yo, es la propia historia de mi familia. No que sean ellos mi familia, ¿no? Sino que vienen de una región que es una frontera entre Guanajuato y Jalisco, que es profundamente misógina, ¿no? Racista, tiene todo lo equivocado del mundo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Ya. Va Miguel Vélez. Gracias, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues mi pregunta es un poco cómo logras esta relación con las personas que te encuentras a lo largo de tus películas. Hace poco una maestra nos compartía en clase un decálogo que pues sí, pues me hizo pensar mucho, ¿no? Que se llama Víctor Kosakos. Y el noveno punto habla justo que para hacer un documental hay que ser muy valiente, ¿no? Y que si no lo eres, o sea, pues no tienes la madera para hacerlo, básicamente, ¿no? Bueno, ya como uniendo estas dos ideas, no sé, ¿qué opinas y cómo lo logras? Sería mi pregunta. Mira, yo creo que entrando sin muchos juicios de valor, ¿no? Moral. O si yo de entrada me voy a sentar con alguien como el Cantarrecio a juzgar su misoginia y su machismo, pues ya cerré un puente de comprensión, ¿verdad? Ya cerré una posibilidad de diálogo. A mí lo que me interesa es que el otro sea capaz de sentirse libre de lo que va diciendo, ¿no? Porque depende mucho de la interpretación de quien lo escuchará después, ¿no? Pero yo creo que eso es algo importante, entrar sin muchos juicios de valor moral, por ejemplo, lo mismo con el Carrizos o con todo el desfile, el bestiario de la alta, o sea, tener necesidad, una necesidad genuina de hablar con ellos. Yo creo que eso es algo que ayuda. Después, pues igual que cualquier conversación, pues compartir ciertos códigos. O sea, finalmente uno se acerca a los temas de los proyectos porque los códigos que uno tiene están ahí metidos. Va a existir una posibilidad de diálogo. O sea, se habla un poco de lo que uno conoce o en lo que uno ha estado conviviendo por cierto tiempo, ¿no? Para que efectivamente pueda existir eso, diálogo, aunque sigo pensando que lo mejor es el monólogo en el caso de los documentales de testimonio, ¿no? Lo mejor es que el otro hable, no que uno intervenga permanentemente. No sabría yo muy bien apelar a otra cosa que no sea el sentido común. Es decir, hay que asumir que la cámara es una herramienta muy violenta, porque violenta las cosas, es muy intrusiva. Un equipo de filmación en un espacio así, como los que aparecen en las películas que yo he hecho, pues es muy intrusivo, muy molesto. Y por otro lado, hay que entender que igual que, por eso digo el sentido común, ¿no? Que a eso hay que entrarle despacito. La gente tiene que conocerte, que tiene que entender qué es lo que estás haciendo. Hace unos años, ahora que estaba haciendo Yermo, que es esta película que estuve filmando en varios desiertos, me acuerdo que hay un hombre con el que estuve, un susurrador de caballos, que son amansadores de caballos navajos. No quedó en la película, pero cuando él me enseñó cómo acercarme con los caballos, va a sonar horrible, pero así más o menos creo que funciona. Me enseñó cómo meter una cámara con los caballos y lo que hacía era que iba acercando de a poco la cámara para que el caballo la oliera. Cuando ya había olido la cámara, entonces ya podía entrar uno de nosotros para que lo oliera, ¿va? Y así hasta que el caballo ya no se ponía nervioso porque reconocía el olor de la cámara, nuestro olor y nuestra presencia junto con la de la cámara, sino se ponía muy nervioso, ¿no? Y creo que un poco así funciona también en el sentido común, ¿no? Hay que entrar despacio. Y la verdad que me parece muy importante que también darse cuenta que hacer películas no deja de ser un ejercicio de poder, ¿no? Y en el momento del rodaje quien tiene el poder absoluto es aquel que está frente a la cámara, no el equipo de producción que a veces creemos
que tenemos el poder, ¿no? Pero pues al Cantarrecio, ¿qué le importa quién es Berta Navarro? A Gisela, la prostituta de afuera de La Pirata, ¿quién le importa quién es Amate Escalante? Le da un poco lo mismo, o quién es Everardo González, le da igual, pues, ¿no? Entonces, pues ellos son los que realmente permiten si uno los filma o no los filma. Entonces, en ese momento tienen todo el poder y hay que entenderlo así. Entonces, fija ciertas posturas de filmo, solo que me permitas filmarte, si no, yo no te filmo, por ejemplo. Y después, bueno, cambia ya cuando viene el montaje. Pero creo que es mucho sentido común. Tú vas a llegar a jugar reglas que te pone el otro. Es como ser el nuevo de la secundaria en cada película. Pues uno va a llegar como nuevo de la secundaria a imponerse, ¿no? Uno va a tener que aguantar vara ahí a ver cuáles son las reglas que ponen los otros, ¿no? Después ya le tocará a uno el montaje, ¿no? Pero en el rodaje es muy callejero el asunto, yo diría. Uno no puede llegar a imponer sus reglas porque tampoco es que uno tenga control sobre lo que ocurre. Esa es una de las maravillas del documental, en mi opinión. No hay control. No se pueden dictar órdenes, ni se puede dirigir como en una escena, como en un set. Porque lo que provoca si aprietas mucho es un motín, ¿verdad? Pero a veces el motín se puede complicar cuando lo que estás filmando es a 4 criminales. El motín se puede poner peligroso, ¿verdad? Entonces, pues así, dándole poder a ellos al principio. Y luego ya jugándole a quitárselos un poquito. Bien. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? Mariana sigue. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Ah, sí. Sí, Hola, claro. Alberto, ¿No te buenas vemos? tardes. No No te te vemos, eres misteriosa. Soy misteriosa, no me ven, pero me escuchan. Ese es parte de los problemas que estamos teniendo con las clases que se esconden detrás de las cámaras apagadas. Los maestros no sabes cómo Está bien. sufren de hablarles a cuadros negros. Es un horror y no hay manera, sobre todo con esa generación, Sí, es que complicado. está sucediendo Es este complicado, sí. ambiente. Hablarle a un cuadro Hablarle negro al es cuadro difícil, negro, ¿no? cabrón, carajo. Bueno, ¿Pero tienes cámara o no? Ponte la cámara, aunque No, no te hayas peinado, pues, pero... no, sí tengo cámara, pero si la prendo, de pronto me empieza a fallar el internet. Ya, Es algo no, que- no te bueno, ok. preocupes. A él le hablamos a los ojos Permitimos tu cerrados. pregunta, Me Mariana. veo yo, Adelante, me veo Mariana, yo. por favor. Dale, Sí. Mariana. Ok, bueno, mi pregunta va un poco sobre cuando en la introducción, cuando nos platicas de tu proyecto, que para nada tenías pensado que iba a terminar siendo tu ópera prima, y que de pronto te viste sin saberlo en un proceso de casting. ¿Cómo fue, o sea, que dijiste, mira, quiero a esta persona o esta persona o esta persona? O sea, ¿cómo vas definiendo eso? Me identifico porque estoy justo en el segundo año de la carrera, estamos viendo cine documental y estoy en un proceso similar. Entonces, no, lo que me está pasando es cómo decido a quiénes sí. Y por otro lado, también quería preguntarte si tu proyecto nace de una idea, pero quiero preguntarte también si no es que estas personas a las que observas también van marcando el camino de tu película. Es decir, que a lo mejor tú dices, quiero este lugar, quiero retratar este lugar, este espacio, pero de pronto las mismas historias te van diciendo, a lo mejor no es hablar de los borrachos de México, pero también es hablar como de la cultura de México, de las cosas que cantamos, de las relaciones, del amor, porque veo que es un trabajo que no nada más tiene un camino, sino en la trama se hilan muchas cosas. Entonces, esas serían mis preguntas y nada más por curiosidad, quería saber si la pulquería es la que está en la colonia Escandón, en la calle Sí, es esta. 12 de diciembre. Esa es la pulquería La Pirata. Ah, muy bien, sí, la identifiqué, porque por ahí tengo un familiar y dije, ¡ah, es ahí! Bueno, pues ahí ya no sé cómo esté, hace mucho que no voy, pero creo Está que ya igual, no sé. Ah, bueno, no le han hecho sobrevivió, nada. Ajá, sobrevivió. sobrevivió. Bueno, mira, yo creo que depende mucho del proyecto. Por ejemplo, ponía el ejemplo de esta película que se llama El cielo abierto, que habla del asesinato de Óscar Arnulfo Romero. Brevísimamente te cuento
quién era Romero, era el arzobispo de San Salvador, que había sido impuesto por el Vaticano para contener la llegada de la teología de la liberación, o sea, de los comunistas, de los curas comunistas a Centroamérica. Pero que se dio cuenta por el asesinato de un amigo que no solo estaban masacrando a los comunistas, sino a los pobres, a los campesinos. Y entonces rompió con el Vaticano. Después fue asesinado un poco por esas mismas razones. Pero ahí lo que interesaba, por ejemplo, es que el hombre hablaba, el personaje como tal, podía contar sobre la transformación del hombre, sobre los procesos de transformación de las personas. Y entonces ese como concepto que es la transformación fue dictando a quienes iba yo a llamar, porque el universo de una guerra civil, imagínate, es gigantesco, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablé con quien era mi fuente allá, que era un gringo que trabajó para el Newsweek, que se quedó durante la guerra a vivir con una campesina, pero cubría mucho la fuente religiosa de El Salvador, en prensa. Le empecé a pedir personajes, pero él me enviaba perfiles y yo más o menos iba eligiendo con base en la capacidad de transformación que hubieran sufrido. Por ejemplo, no todos los sacerdotes eran útiles. Probablemente me interesaban ahora los sacerdotes que habían colgado el hábito y habían tomado las cananas y los fusiles, y que estaban rompiendo con ese mandamiento del no matar, ¿no? Ya era un proceso de transformación complejo. O los miembros de las Fuerzas Armadas salvadoreñas que se habían pasado al lado de la guerrilla, o las campesinas que de ser mujeres sometidas al esposo habían sido quienes tomaron las armas y se le rebelaron incluso al esposo, o todo lo que permita contar la paradoja, ¿va? Yo sigo pensando que ahí es donde está el drama, en las cosas paradójicas. Normalmente uno piensa en un grupo de lectura bíblica y se imagina señoras leyendo la Biblia, ¿no? Viejitas. Y resulta que en El Salvador pues son las que armaron la guerra civil, son quienes se levantaron al ejército, ¿no? Pues eso es paradójico. Por ejemplo, el Carrizos es un personaje paradójico porque dentro del mundo criminal es un personaje con códigos éticos. Ya hay paradoja en eso, ¿no? Eso, por supuesto, fue de a poco. Al inicio, quizás en la canción del Pulque, pues tenía que ver mucho más con el carisma frente a la cámara, porque además eso también es importante, que sea alguien que sostenga la cámara, que sí dé algo frente a la cámara. Alguien con quien sí te vas a comunicar y no vas a tener que estar sacando de manera muy forzada pues la conversación o la interpretación frente a la cámara, ¿no? Y en otros proyectos quizás lo que más dicta es quien tenga capacidad de reflexión por encima de la anécdota. Por ejemplo, en La Libertad del Diablo. Es un proyecto que podría estar muy soportado solamente en la anécdota, pero a mí lo que me interesaba era la capacidad de reflexión que tenía. Porque no me interesaba solamente hablar sobre el morbo que da escuchar la maldad, ¿va? Sino que reflexionara sobre ese concepto. Y eso dictó un poco a esos personajes, ¿no? Cada proyecto va pidiendo un poco qué es quién va a dictar. Y efectivamente, pues quien dicta son ellos. También creo que hay que estar abierto. Esto es como tener una música que depende mucho de la improvisación, como el jazz, por ejemplo, la música deconstruida, que tiene una estructura, tiene una columna vertebral que es la partitura a veces, ¿no? Pero hay que estar abierto a que lo que va apareciendo te permita improvisar. No es un ejercicio de construcción lineal, aunque puedas hacer una construcción cronológica en el primer corte. No hay cronología en los eventos. También eso es algo que me enseñó la primera película. Esto que refería yo de la construcción a partir del montaje de tiempo y espacio. Pues es algo que yo luego repetí mucho, por ejemplo, en una película que se llamó Cohetes de Australia, que construye, por ejemplo, una tormenta con con momentos de tormentas durante 3 años. Pero la sensación integrada es que está ocurriendo en el mismo momento, ¿no? Pero, pues no deja de estar uno abierto a que se improvise. La columna, por eso me parece tan importante, la trama se vuelve en esa partitura. Cuando uno logra la trama, encontrar la trama es que tiene la partitura. Lo demás va a ser interpretación a partir de lo que te den los personajes o el proceso de filmarla.
pero la trama sí te ayuda a saber cuándo se termina un rodaje y cuándo se termina la edición de una película. Ya. Muchas Así más o gracias. menos. ¿Sí? Muchísimas De gracias. nada. Muy bien. ¿Quién sigue? Chantal, ¿andas por ahí? Sí, hola, Hola, hola. ¿me escuchan? ¿Estás en la ducha o qué, Chantal? Está Hola. muy brumoso ahí. No, 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 es que mi cámara está como quebrada, pero hola, pues un gusto saludarte. Me gustó mucho el documental y pues nada, quisiera preguntarte yo acerca de cómo tú preparas y manejas estos momentos personales que tienes con los personajes. Me refiero a estos momentos como íntimos, en donde ellos pues se abren y te cuentan pues cosas de su vida, ¿no? Como pues en algunos casos como muy especiales o muy fuertes. ¿Cómo manejas esos momentos tú, ¿no? Y qué le dices a la persona también, o cómo abres y cierras esos momentos, pues. Bueno, primero yo creo que lo que toca es confiar mucho en el equipo al que se convoca. O sea, el equipo entero debe saber que no puede existir nada que corte la emoción del testimonio. Es decir, la gente todos entramos en eso. Eso apela mucho al sentido común, en verdad, parece como Es tan medio difícil el sentido retórico, común, mi pero querido. meto retórico, pero así es. Todos entramos un poco en una especie de catarsis cuando hablamos, ¿no? Yo mismo aquí, de repente hay momentos en que si tú hablas o yo hablo, cualquiera, por más de 2 minutos, de repente no se acuerda muy bien de qué estaba hablando. Altaneova, como las aves, pues, y ya luego te sigue, ya no sé de qué estaba hablando. Eso me pasa mucho, ¿no? A la gente le pasa eso también. Entonces, una es trabajar con poca prisa, y entender que el inicio de cualquier rodaje, por lo menos en la parte testimonial, no sirve más que para preparar al otro. Un poco lo que te decía es para que empiece a abrir la cámara, ¿verdad? Pero el equipo tiene que entender que, por ejemplo, un fotógrafo que pone por encima de la emoción que se está construyendo una luz mal puesta, es alguien con el que yo no podría trabajar, por ejemplo, en un tipo de proyecto soportado en el testimonio. Ahí quizás me importa más que sepa prevenir las cosas y que pueda funcionar con el error, que no esté tan obsesionado por la perfección, ¿no? Lo mismo el sonidista, tiene que estar listo. Por ejemplo, un sonidista cuando me preguntan una escena así, ¿qué va a pasar? Pues no está entendiendo que nadie sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Se necesita, creo que un equipo que entienda muy bien desde la producción hasta todos los procesos creativos, por lo menos durante el rodaje. Que la toma 2 no es posible, porque además hay proyectos que llevan a la gente a lugares muy dolorosos o muy complejos. Entonces, ya el hecho de estarlo hablando es difícil para quien está enfrente a la cámara. Entonces, volverlo a llevar ahí porque hubo un error técnico o estético, pues es un juego ético complejo. Ahí empieza a haber un asunto ético muy complicado. Por eso normalmente trabajo como con víctimas organizadas o con grupo de gente que ya ha hablado las historias antes en otro escenario, ¿verdad? Porque no sea yo como el terapeuta. Entonces, primero es eso, entendiendo que el equipo es muy valioso para que no corte la emoción. Y la otra es soltando preguntas que no permitan respuestas monosilábicas, ¿verdad? Que no permitan un monosílabo por respuesta. Y entendiendo que hay posibilidades también dentro del montaje de darle sentido a lo que se dijo. No para mentir, sino para articularlo de mejor manera. Incluso agregando palabras de otro testimonio. Ajá, para que le dé sentido a lo que está diciendo. Es no depender absolutamente del directo, más que en la emoción, pero entender que el sentido de lo que se dice puede tener un proceso de construcción en el montaje. Insisto, no para mentir, sino para que se cuente de mejor manera, ¿no? Cambiar las frases para estirar el suspenso,
o contener un poco a partir del silencio la emoción. Por ejemplo, algo que yo pido mucho es que antes de contestar repasen más o menos qué hicieron durante el camino. Porque entonces lo que va a tener es un silencio en donde están ocurriendo cosas. O pedir que piense muy bien lo que tiene que responder, que no hay necesidad de acelerar, porque entonces lo que tengo es alguien a quien le están pasando cosas, porque está recordando cosas, ¿no es cierto? Y entonces, pues eso también permite que el otro entre en catarsis, si no, no hay manera. O sea, yo creo que en un punto lo que es importante es que lograr que el otro se olvide de que está haciendo una película, pero que uno nunca se olvide de eso. Ajá, que el equipo nunca se olvide de que lo que está haciendo es una película. Ok. Porque si no te dejas llevar demasiado por el testimonio, empiezas a cuestionar mucho las decisiones y yo por eso creo, insisto mucho en el montaje, porque ese es el momento en el que se puede tomar decisiones con calma. Hay que tener la imagen, hay que tener el testimonio para después reflexionar si se monta, no se monta, si se usa, no se usa, ¿verdad? O de qué manera. Fíjate en las películas de Errol Morris, cuando tengas oportunidad, y date cuenta cómo permite que la gente hable por más de 2 minutos. Y después de esos 2 minutos empieza realmente a existir lo que sí va a servir para la película. Todo lo previo es como un preparativo para ir metiendo a la gente en el ritmo de lo que se está contando. Ok, Pues gracias. Uh-huh. ¿Quién es el próximo? Alan Díaz. Creo que soy yo. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Hola, Perfecto, maestro. claro. Don Ever, Alan de Querétaro. ¿Qué onda, Alan? Bueno, tengo algo que siempre le quiero preguntar cuando me he tocado como encontrármelo por acá y también por esta, es sobre todo sobre esta cuestión del investigador cineasta. Y tiene mucho que ver con la manera en la que usted ordena sus procesos de investigación junto con sus procesos emocionales, espirituales de una u otra forma, y al mismo tiempo en fusión con el método de creación cinematográfica. Esa era como por una parte, como no sé si es como una especie de pregunta, es cómo hace usted para tener estos procesos como pesados de investigación y de desgaste también como emocional y al mismo tiempo estar totalmente completo para iniciar nuevamente el proceso de ser como una especie de hongo en esta descomposición social que puede como generar algo que está vivo dentro de todo esto, un poco sin perder el deseo por la creación, por la vida y al mismo tiempo ser totalmente ordenado para hacer un proyecto tras otro proyecto, tras otro proyecto. Uh-huh. Yo estoy a punto de terminar Uh-huh. mi ópera prima, ha sido un proceso como de 5 años y emocionalmente me siento hecho cagada, o sea, y me... y esto trataba de preguntárselo a la vez que proyectó acá La Libertad del Diablo, pero no me supe expresar como muy bien cómo era que usted hacía para poder ser ordenado en sus procesos Uh-huh. de producción, fusionando su vocación como investigador social Uh-huh. y al mismo tiempo pues ser alguien que hace película tras película, emoción tras emoción tras emoción. Y pues bueno, finalmente eso habla como de un éxito que es muy interesante para mí saber de dónde viene, cómo le hace. Y Bueno, es esta cuestión de cómo uno lidia con todas estas cuestiones para no perder como el sentido de la humanidad. Unos disquitos de punk que me pueda recomendar o algo así. bueno, pues una también es la necesidad, o sea, ¿por qué quieres hacer ciertas películas? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieres entender? Si yo me quiero acercar a ese mundo, porque fue pues, muy complejo, sobre todo desde aquellos que lastiman,
Pues es porque tengo genuinamente ganas de saber qué es lo que tienen ellos que decir frente a todo esto, ¿no? Me parece como importante escucharlos primero. Y después, al paso del tiempo también, al inicio era yo solo quien hacía las investigaciones. Ya cuando he ido, me he ido rodeando o me han rodeado y cobijado muchos colaboradores valiosos, desde la producción, por ejemplo, el Roberto Garza, Ina Payán, Arturo Malacara, que permiten que yo pueda concentrarme en ciertas cosas mientras ellos están soportando todo lo demás, ¿no? Y ahora, en el paso del tiempo, también he podido aliarme con otros que entienden mejor esos temas que yo. Y entonces hacen más trabajo de calle, que era lo que yo hacía antes, pues, ¿no? Yo hacía más el trabajo de calle antes, pero últimamente me he ido rodeando de gente que es más capaz que yo en ese sentido. Y lo que decía, pues no me olvido que lo que estoy haciendo es una película. Ahora, normalmente no dejo yo que me llegue el puro vacío, pues. Como mi trabajo no depende solo de la inspiración, como en la ficción probablemente, que viene de la inventiva de alguien, a mí lo mío viene más de la observación, ¿no? De poder, del olfato, de detectar en dónde hay, más parecido a la crónica, quizás mucho más parecido a la crónica que a la poesía o que a la prosa, ¿no? Entonces, son cosas que ya existen, yo solo estoy más o menos alerta a ver qué puede seguir para la siguiente. Esa es una. Y la otra es, pues asumiendo que lo que a mí me gusta es hacer películas o hacer documentales, y sí me gusta vivir de esto. Entonces, por eso también es tan importante saber delegar ciertas etapas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento, mientras se estaba haciendo la investigación de la siguiente película, yo estaba con Paloma editando Yermo. Ok. Entonces, hay todo un aparato que está trabajando para la que viene, pero yo no suelto esta que sí me requiere un poco más hasta cierto momento, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se logró el rodaje y se entrega en edición y ya más o menos nos pusimos de acuerdo la editora y yo, es el momento en el que arranca la preproducción para la siguiente, ya con el otro equipo, ¿no? Entonces, casi siempre llevo 2 o 3 proyectos simultáneos. Ahorita, por ejemplo, en confinamiento, pues escribí 2. Cabrón. Estaba yo medio estructurando la que sigue, pero presenté otros 2 a ver si se convierten en algo, ¿no? Creo que es como, no quiero yo decir que hay que hacer muchas películas, pero como a mí me gusta el rollo de encontrar la historia, la realidad y eso, pues de manera más o menos natural ocurre, pues. Ahora, lo demás es un aparato de producción con el que con el que yo me he cobijado o que me he cobijado a mí, porque no te creas, cobijarme a mí está cabrón, mi pobre. La padezco a veces, yo tengo un humor muy malo, güey. Soy malo para arrancar, me trabo, me peleo, luego ya se dijera todo, ¿no? Pero me han tenido mucha paciencia en que todavía no me dejará mentir, pues, muy explosivo siempre he sido, pues, ¿no? Y ellos siempre me han contenido, soy muy afortunado, porque dependo enteramente de lo que ellos hacen, pues. Y así en el proceso de investigación, también he armado un equipo de gente que respeto mucho, también eso para mí es muy importante, que sabe de algunas cosas mucho más de lo que yo podría saber, con quien espejeo las ideas o quien me hace ver si lo que estoy queriendo hacer tiene posibilidades o no, pero que sigue trabajando, ¿no? No, ahora puedo porque afortunadamente, vamos a ver qué pasa después, ¿no? En estos nuevos tiempos de la producción cinematográfica. A ver si no tengo que ser yo de nuevo, ¿no? No podía antes porque no había con qué pagarles, ¿no? Entonces yo lo tenía que hacer todo ese proceso. Porque además con Ahora la hay un fotografía, poco eso. Pues cuando se puede, sí. Ahora también ya no quiero tanto, ya me gusta mucho que haya alguien. Bueno, lo hice con La Libertad del Diablo y lo disfruté mucho, ¿no? Lo voy a hacer en la siguiente. Pero pues sí, pues con un equipo sólido. Y creo que nunca sale uno muy bien librado de esto, ¿eh? O sea, la otra ventaja de hacerte de un equipo de colaboradores que están más o menos en la misma sintonía, por lo menos en la parte de investigación, es que tienes terapia de grupo, ¿no? Es gente que ya también tiene más o menos la misma mala percepción del mundo y que sí te entiende.
Uf, y a quien sí entiendes también, porque es muy difícil que la gente entienda lo complicado que es entrar y salir de todo eso, cuando se filma con miedo, por ejemplo, sí. cuando se tiene miedo de hablar con el otro, pero se tiene que hablar. Es un proceso muy complejo, por eso este, yo normalmente soy alguien más bien huraño, menos ahí. Ahí como asumo perfectamente que tengo que aceptar la condición del otro, no puedo imponer, pues me dejo más o menos llevar por las cosas, pero sí pues, es que es difícil volver, depende de las películas, ¿no? Por supuesto que no todas tienen el mismo impacto emocional para mí, ¿no? Pero por ejemplo, una muy difícil fue Cielo Abierto, porque había poco tiempo de hacerlo, entonces yo tenía que hablar con 8 gentes que habían pasado por tortura durante cada día, durante 2 meses, todos los días. Era una contaminación mental bastante fuerte, ¿no? Sí, Y es muy difícil llegar a la casa con la familia y que todos entiendan que uno lo que trae es toda esa revolución en la cabeza, ¿no? O sí, la libertad del diablo, o eso, ¿no? Entonces, también para eso sirve resetear los procesos. Y decir, sí, ahora voy a hacer una pausa, ¿va? Vamos a dar un poco de tregua. Aunque no tenga el mismo impacto, no importa. Aunque no vaya a tener el mismo recorrido, tampoco importa. Es más valioso estar ahorita en paz. No, yo no sé, si estuviéramos editando La Libertad del Diablo en esta contingencia, olvídate, está cabrón. Andaría yo en Querétaro, ¿no? sí. Y ya no me aguantaría. Más relax. Pues eso, y encontrar una estructura que te permita que mientras editas, estés escribiendo la siguiente. Ya. Aunque no salga, pero por lo menos estar intentando, te va a venir de manera natural. Si es lo tuyo, te va a venir de manera natural. La cosa no lo presiones, ¿verdad? De manera natural tiene que llegar, porque si no, hay otros cineastas que tienen otra manera, ¿no? Mira Tatiana Hueso, una cineasta extraordinaria que tomó muchos años para hacer su primera película y que entre una y otra pasa mucho tiempo, ¿no? Lucía Gajá. Es gente que tiene procesos mucho más holgados, que requiere quizás una maduración distinta de los proyectos. Bueno, pues así es con ellos, pues. Sí. Ujú. Lo que pasa es que luego uno es muy clavado. Pero pues bueno, Sí, sí quería bueno. saber como este tipo de cosas, porque sí en verdad se lo digo una vez más, me sorprende mucho esta como hibridación entre investigador, cineasta y además fotógrafo. Eh, pero pues bueno, eso era más o menos como... Ahorita andamos haciendo empanadas, acabamos de barrer, No, trapear. ya, sí, Oye, esos todos tacos de andamos en short, pescado, acá. en camisa, También pero con tacos de short. pescado, así es. No, pues Gracias, muchísimas gracias, maestro. Espero gracias, cuídate. cuídese. Gracias. Una más, De chicos. veras, qué bien me quedaron los pinches tacos de pescado, ¿eh? Camelia no me va a dejar mentir. Buenísimo. ¿A quién le toca, Elo? A Sebas. Hola, Sebas, hola. Hola, ¿me adelante. escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Te Ah, escuchamos, ándale, perfecto. pues, ahí está. Eh, pues nada, más bien la mía es, te voy a pedir más bien un consejo y una pregunta. Fíjate que yo llevo trabajando en un documental pues ya como 2 años. Te prometo, Fabián, que lo voy a terminar. Este, eh, va dirigido a cuándo deja Estás un cortando, Sebas. documental. O sea, cuándo... Ah, regresé. Ahí está. Sí, ahora sí. Sí, ya regresaste. Bueno, te decía, Fabián, que te prometo que voy a terminar ese documental. Eh, y el consejo va más dirigido a cuándo, en qué momento dejas ir un documental. Porque yo lo he trabajado, o sea, entregué un corte y ha cambiado muchísimo desde que entregué ese Pero ¿a corte. qué te refieres con dejar ir? Cuando dices dejar ir, ¿a qué te refieres? Pues a decir ya es corte final, o sea, ya, o sea, porque yo sé que si no hago un corte final y el siguiente año lo vuelvo a ver, le voy a cambiar otras Pues cosas. da terror, ¿no? No, y ¿Vale? si le sigues, le vas a seguir cambiando, Exacto. cabrón, ¿no?
Por eso la trama es tan importante, porque te dice cuándo se acabó de contar la historia, ¿no? O sea, a ese tipo de certezas es a las que me refiero cuando se eligen los proyectos. Tiene una certeza, la trama da certezas de cuándo se acaba. Ahora, eh, mira, yo siempre soy muy inseguro cuando arranco, cuando termino de filmar. Siempre siento que me faltó material. Yo normalmente no llevo con muchas horas de material filmado. eh, y siempre tengo como esa aprensión. Y siempre espero a que Paloma me diga que sí tenemos película. Mientras no me diga que tenemos película, yo vivo angustiado, güey. Entonces, pues cuando ella me dice, no, sí, sí tenemos película, yo ya puedo decirle a Roberto y a todo el resto, no, vamos bien. Ya me hago como que yo estoy seguro, ¿no? Pero al inicio es muy complicado. O sea, yo agarro a Paloma casi como, por favor, dime que sí hay, cabrón", porque uno tampoco sabe muy bien si hay película o no. Y ahora, ¿cuándo? La trama ayuda mucho a saber qué es lo que, de qué se va a tratar la historia, aunque no sepa cómo se termina. Pero trato de no estirarlo mucho. Cuando ya se contó lo que yo sentí que se podía contar, ahí fue. Y entonces ya también es decisión un poco del ritmo y la forma que imponga el editor. Ahí empieza un trabajo mucho más libre del editor. Yo sí pienso que ese ya es su trabajo más en solitario, ¿no? Definir cuándo el ritmo de la película, pero cuando se contó lo que uno quería decir, o lo que uno vio, o lo que le dio el material, ahí hay que frenar un poco. La trama ayuda, porque si yo cuento la historia de un pueblo que se va con la sequía y vuelve con las lluvias, pues la película termina cuando llegan las lluvias, ¿no? Todo lo demás es un epílogo. La historia de un hombre que es asesinado, pues termina cuando es asesinado, lo demás es un epílogo, ¿no? También, por lo menos en el primer corte. Y ahora, eso sí me parece como importante. Yo, al menos me ha servido a mí. Yo procuro, como decía hace rato, de tener un primer corte que no sea muy inteligente, que sea bastante cronológico, porque es el primer descarte del material, que es quizás un proceso muy complejo de editar un documental. Quitar como la hojarasca y darse cuenta cuál es el material que sí sirve para contar una historia. Entonces, a mí me lo da mucho el inicio en cronología, porque ya me delimita mucho el material con el que vamos a empezar a jugar. Y ahí empieza un ejercicio de intercambio de interpretación entre la editora y yo. ¿Qué veo yo? ¿Qué ve ella? Por ejemplo, a veces yo le he entregado a Paloma un caleta o una progresión a partir de testimonios o lo que me gustaría contar a cierta secuencia, ¿no? Pero la interpretación es de ella y lo mismo con el resto del equipo. Y yo creo que se define en equipo también. Por eso es tan difícil ser hombre orquesta, ¿no? Porque no tienes con quién espejearse, es como vivir solo. Cuando está el otro, más o menos lo reconoces y dices, bueno, sabes más o menos qué sí tienes, qué no, en dónde están los defectos. Una cosa que yo procuro es no mostrar mucho la película, salvo a unas 3 o 4 personas en las que confío, que tienen un criterio en el que confío. Que no me van a hablar de la película que ellos hubieran hecho, sino que me van a ayudar a destrabar la película que sí se hizo y la que sí está delimitada en la línea de tiempo. Porque si no te puedes perder, muchas opiniones hacen que uno se pierda. Entonces, pues toma opiniones de gente de la que confíes su criterio para que midas más o menos por dónde. Al final no deja de ser colectivo también el proceso de hacer una edición. Por ejemplo, en la última, Paloma y yo llamamos a Valentina Leduc, que es otra editora. Paloma no tenía ningún inconveniente en que otro editor, hay veces son muy celosos, ¿no? Los editores, pero Paloma no tenía ese problema, sobre todo porque tenía mucha estima por el trabajo de Valentina. Y escuchar a alguien que de lo que te habla es de estructura, pues es muy valioso. Que no va, que también va a entender que lo que se está haciendo es una película. Ajá, que no, por ejemplo, en La Libertad del Diablo hablamos mucho con Paula Markovich, que para mí es alguien que entiende muy bien las estructuras también, pero la trajo Paloma. Y ella fue un impulso para saber que lo que se quería contar ya se estaba contando, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, decidimos que fuera una película de testimonios y no de viñetas, sino de ese rostro con máscara permanentemente, por lo que le había provocado a Paula, ¿no?
Y bueno, pues nunca queda uno más o menos seguro de que ya se terminó la película. Es como necear, ¿no? ¿Te pasa? ¿No te ha pasado? Cuando ya estás Sí, neceando mucho es porque ya no hay mucho más que contar. Que seguramente si la reposas un año va a haber muchas otras cosas que contar, pero pues ya no es la película que se estaba haciendo. Hay procesos distintos, hay gente que la reposa mucho tiempo, hay directores que tardan 10 años haciendo una película. Juan Carlos Rulfo es uno, gran cineasta que toma procesos muy largos de montaje, ¿no? Lo tomaban, ¿no? Yo no sé si está todavía en ese método, pero pues se lo olvidan, no me acuerdo, es una película que tomó muchos años de montaje. Lo que pasa es que no hay presupuesto que sostenga eso también, ¿no? O sea, ya, y eso sí, procuro que los productores me acepten. A veces se puede, a veces no, pero hasta ahora creo que se ha podido bastante, han sido muy flexibles con eso. Que por lo menos haya unos 10 meses de edición. Porque entonces así la angustia de encontrar el material no está determinada por el tiempo, sino por el material. Y da cierta pausa, pues, ¿no? Hay que entender que los procesos son de cocina más o menos larga. Y ahí me cuesta quizás más trabajo saber cuándo se terminó de filmar. Es donde más trabajo cuesta, ¿no? Porque todavía lo que viene es una apuesta, todo lo que se filma sirve, ¿no? En ese momento. Después por ahí no servía para nada. Muy bien. Bueno, ojalá que Sebas, te haya respondido. sí, yo tengo algo para agregar. Tu película es una película muy personal, sí. entonces es doblemente complicada la decisión de cuándo terminarla y quizás no la tienes que terminar nunca, No Así me es, digas eso, Fabián. así es, ¿no? exactamente. Existe también esa posibilidad, y que todos los años tengas una nueva película sobre la primera película que siempre quisiste hacer. Sería un buen ejercicio, ¿no? Sería un buen experimento también. Así O es. sea, lo importante es que solo se está obligando, solo se está obligado cuando hay un contrato de por medio, y a veces ni así. Cuando es un trabajo independiente, libre, que tiene una intención autoral o que nace por la preocupación del autor, pues el compromiso es contigo también, ¿no? Complejo cuando estás trabajando para la industria, que te pide tiempos muy específicos, etcétera, ahí es muy difícil. Ahí hay que ir afinando un poco más el oficio que la inspiración, ¿va? Pero mientras no sea esa la condición, pues yo creo que nadie está obligado a hacer una película, ¿no? Y si ni hablar no llegaste a eso, pues algo tendrás que entregar, pero pues la película tiene que ser más o menos lo que tú querías que fuera y eso toma mucho tiempo. ¿Cuánto habrá sido el tiempo de Recuerdos, Fabián? Recuerdos fue una película que tomó muchos años. Entonces, cada proceso es bien diferente en su maduración, ¿no? Y hay gente que toma mucho tiempo en esa reflexión de la... Muy bien. ¿Satisfecho, Sebas? Sí, 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 claro. Muchas gracias. Ok. ¿Quién más, chicos? Hay una cara de angustia en Sebastián. Después de Sebas va Axel. Hola, ¿qué tal? Hola, Axel. Mi pregunta Hola, es, Axel. ¿cuáles fueron los fotógrafos que te inspiraron para Canción del Pulque? ¿Tienes alguno? ¿Cuáles fueron? Porque, por ejemplo, los primeros planos me parecieron muy impresionantes de los rostros de los Ajá. personajes y muy poderosos. Me gustaría saber cuál fue tu inspiración. Pues mira, más que inspiración, podría decir quiénes fueron mi escuela. Y mi escuela fueron Eniac Martínez, que fue un gran fotoperiodista que murió hace un año. Hace poquito. Franco Matar, que fueron gente para la que yo trabajé antes de entrar a la escuela de cine. Joel Peter Whitkin, que fui yo asistente de este hombre cuando vino a trabajar ahora en México. Yo tendría como 17 o 18 años. Y por supuesto que me determinó. Un fotógrafo peruano que se llama César Guerra. Y por supuesto Janusz Polon, que fue mi gran maestro de fotografía. Ellos, no sé si fueron quienes me inspiraron, pero de ellos le aprendí, pues. Ellos fueron los que a mí me enseñaron a trabajar. Y aunque no sea muy consciente de qué es lo que le tomo a ellos,
evidentemente deben existir muchas cosas de las que abrevo de ellos, ¿no? Otro gran maestro que yo he tenido es un amigo muy cercano, Gerardo Montiel Klink, que es un gran fotógrafo, es muy contemporáneo, estudiamos fotografía juntos. Y pues él ha sido así como una inspiración también como de comunicarse con el trabajo. Más allá de eso, no, por supuesto que, bueno, ¿qué te puedo decir? No puedo decir que Janusz Kaminski, Dariusz Konji, Alan Daviu, bueno, Michael Chapman, Storaro y Alexis Abe, y ahí vele sumando, pues, ¿va? Siempre hay muchos referentes que uno pueda tener, pero los que a mí me enseñaron directamente fueron. Adiós. Muy bien, muchas gracias, Axel. ¿Una más? ¿Cuántas más soportas, Ever? Pues tú dime, a ver el internet y la pila, ¿qué es lo que ya empieza a decir? Bueno, vamos. Esto en la zona sin contactos. Ok, son las 7 de la tarde, vamos por las últimas 2 preguntas, ¿les parece bien, chicos? Va, pues le toca a Daet y luego a Patricio. Ok. Daet, de nuestra primera generación, adelante. No te escuché. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Hola. A ver, espera un segundo. Hola, aquí estoy. Está fuera de cámara, pero está en off. Sí, aquí estoy. Vale. Mi pregunta va hacia, ¿cuál es tu decisión o con base en qué decides tú ser el fotógrafo de proyectos y cuándo otra persona? Bueno, cuando la película requiere mucho del directo, por llamarlo de alguna forma, del instante, de registrar el instante, prefiero hacerlo yo. Porque el tiempo de comunicación entre el director y el fotógrafo, cuando algo ya está ocurriendo enfrente, es muy lento. Cuando hay muchas más posibilidades de control de la escena, ahí es donde yo llevo un director de fotografía. Pero si hay que improvisar sobre la imagen, yo prefiero hacer la cámara porque también ahí voy construyendo las secuencias posibles para no quebrarle tanto la cabeza al editor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cada vez más también va pasando que pues es cómodo, es una retroalimentación importante, el equipo crece, se escuchan más voces. Entonces también me llama mucho ahora a trabajar con fotógrafo, trabajo con María Seco, pero siempre trabajé con fotógrafo. O sea, por ejemplo, espérame que ya se acabó la pila de un audífono, a ver si se cargó el otro. La canción del Pulque tiene unos cuantos fotógrafos. Tiene Alberto Anaya, Alejandro Guzmán, como de fotógrafo. Tiene a Martín Boeje en algunos momentos. Los Ladrones Viejos tiene a Mark Belver en unos momentos, a Ramón Orozco en otros. El trabajo de color lo hice con Gerardo Montiel. El Cielo Abierto, bueno, ese sí lleva a un chavo El Salvador, que está por allá. El Paso lleva a Juan Hernández, que es un fotógrafo andaluz que está viviendo en Hermosillo. Cuates de Australia sí la llevé yo casi toda, pero luego llamé a Eduardo Herrera y a Armando Aramaya también a hacer unas cosas. Siempre ha habido como mucho trabajo con fotógrafos en lo que yo he hecho. Aunque entren de repente por momentos más breves, siempre ha existido un colega fotógrafo. Vale. Y esa es la decisión. Fíjate, perdón que te voy a decir una cosa. Si no has visto las películas de Eduardo Coutinho, vela. Él plantea algo que me parece que es muy interesante. Él dice que cuando el proyecto es un testimonial, lo que se establece es la relación entre el personaje y el director. Ajá. O sea, entre el personaje y el espectador a futuro. Ahí prefiero tener yo a alguien que lleve la cámara para así establecer esa relación. Ajá. Uh-huh. Cuando se está filmando lo cotidiano o la vida, entonces la relación que se establece del personaje con la escena. Y cuando eso va a ocurrir, prefiero ser yo el fotógrafo para poder editar la escena, sin necesariamente estar dando instrucciones. Ok. Gracias. Nada.
¿Quién va? La última de la noche. Pato. ¿Me escuchan? Pato. Sí. Sí, ok. Bueno, pues un poco mi pregunta como que se ha ido respondiendo conforme las preguntas de los demás, pero quería preguntarte como tú que, cuando hablaste del miedo que se siente como a no saber cómo realmente es, a dónde va lo que estás haciendo, ¿cómo le haces tú o cuál es como tu manera de cómo encontrar esa confianza y también transmitírsela a un equipo que evidentemente tiene que creer en ti? Y más si fuese tu primer proyecto grande, sea lo que sea, que quieres, pues que sea como, pues sí, tu ópera prima, como tú qué haces o qué nos podrías decir de esa como confianza que uno Pues tiene que tener o no sé, a ver si algo. es que la ópera prima piensa que es quizás el único momento en el que vas a tener un trabajo 100% libre, sin compromisos con nadie. Ajá. Más que contigo mismo. Entonces, debería ser un proceso muy libre. También el problema es cuando se deposita mucha expectativa en lo que no hay director que quiera una película mala. Hay unos que les queda mala o nos queda malas, pero ninguno quiere hacer una película mala. Entonces, yo creo que la ópera prima es una buena oportunidad para quitarse la aprensión frente a la obra que se está haciendo. Y dejar porque también es el momento en el que vas a ir encontrando tu voz, ¿no? No la del otro, no la que emula lo que otro director va a hacer, o que también la ópera prima a veces eso está llena de referentes o de inspiración de otros, ¿no? Pero no deja de ser el inicio de ir encontrando tu voz. Y para que eso ocurra tienes que probar y quitarte un poco la aprensión que produce ahora la sensación del éxito, ¿no? Y yo creo que eso hay que quitárselo, porque el éxito es muy circunstancial, va a depender de muchas cosas, no solo de la película. A veces depende de quién está sentado viendo tu película. Y de eso depende a veces también, ¿no? Y eso va a definir un montón el camino que te va a tocar a ti, pero para eso hay que tener películas. Entonces, pues en la primera yo te sugeriría eso, que despójate un poco de la aprensión que puedas tener. No tienes que probarle nada a nadie. Por eso es muy difícil apoyar a las óperas primas o creer en un ópera primista. ¿Por qué tendría uno que creer en un ópera primista cuando no hay trabajo previo? Esa es tu carta de presentación, ¿va? Pero para ti, ya veremos si eso después va caminando, ¿no? Y después también te lo da un poco el oficio, pues. A mí ahora, por ejemplo, esta última película que hicimos, Guillermo, pues era una película con también ese mismo temor porque no pretendía ser una película tampoco, igual que La canción del pulque, se tuvo que ir construyendo en el montaje. Pero me doy cuenta después del resultado que siempre hay que tenerle mucha fe al material, que siempre hay película. Definitivamente siempre hay película. Lo que pasa es que ya va a depender del oficio también de tus colaboradores, de la claridad que tengas para hacer una lectura del material, para que la película apunte hacia un lado o hacia el otro. Y también siempre hay un momento en que la película puede ser un desastre o no, en la edición, ¿no? Una mala decisión te puede llevar hacia otro camino. Pero tienes que pasar por el proceso. Esto yo creo que nadie se escapa, ¿no? A lo mejor hay gente con mucha seguridad o mucha confianza en sí mismo, pero yo he visto que no necesariamente. Ni Ripstein, hombre. Si no, no sería tan neurótico. No te olvides que el más neurótico es el que más miedo tiene, ¿va? Entonces, vaya, todos tenemos más o menos esa aprensión, todos queremos hacer una mejor película. Cuando es la primera película, pues uno quiere darse a conocer, pero cuando uno va por la cuarta, pues lo que uno quiere es que no te tumben, ¿va? No te olvides que detrás de 100 que te dicen que bueno, que te va bien, hay como 400 que lo que quieren es que te vaya mal, ¿va? Claro. Entonces se vuelve también una carrera contra tu propia carrera, ¿no? Pero eso hay que irse lo despojando de a poco, ¿no? Porque después también la obra previa va pesando un poco, hasta que se empieza a hacer y te vuelves a despojar de esa obra previa. O sea, no va a haber un momento en el que no sientas ese temor. Eso no va a existir. Y la única manera que yo he encontrado es haciendo.
dejando que pasen las cosas. Y hasta el día de hoy, pues afortunadamente no ha habido un proyecto que se me caiga. Ni uno solo, hasta el día de hoy, por fortuna. Gracias. Muy bien, señoras y señores. Everardo González, muchísimas gracias por tu sinceridad, muchísimas gracias por esa manera de expresarnos y de iluminarnos. Creo que ha sido realmente muy interesante escucharte, escuchar tus reflexiones, sobre todo escuchar tus miedos, que son los de todos. Y bueno, para eso es esto, para impulsarnos, para darnos ganas, para sacarnos los miedos de encima, y la única manera de vivir es haciendo y haciendo y haciendo y tratando de decir al mundo todo lo que queremos y soñamos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, y gracias por sus mensajes. Ahí están lloviendo las gracias de todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. creo que... Déjame abrir un poco el cuadro, porque yo nomás veía el que hablaba, a ver cómo cuántos Quedaron son. pendientes los disquitos punk. Eso. Ah, bueno. Pues siempre los Revolting Cocks, ¿va? Órale, son un montón. Qué bueno que lo Muchas gracias a descubriste. ustedes. Qué bueno que lo descubriste al final. Bueno, les Órale, agradezco pues. mucho a todos la presencia. Gracias. Y bueno, nos volvemos a encontrar mañana, los que se anotaron a la conferencia de Carlos Regadas. Y les agradezco mucho y tengo muchas ganas de abrazarlos a todos. Espero que lo podamos hacer muy pronto. Les mando... Dale, pues. Gracias, Ever. Estamos en Gracias, contacto. querido Fabián, y gracias a... Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bye a todos.